Qué bueno es el Señor que nos permite estar nuevamente juntas para escudriñar su palabra y conocerle más a Él. Cuando le conocemos más, le amamos más, crece nuestra confianza en Dios y esto nos da paz. A pesar de cualquier circunstancia adversa, el Señor nos da paz. Hoy meditaremos en el pasaje de Nehemías capítulo 11, verso 25 y pasamos hasta el capítulo 12, verso 1 hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabet Seel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet Pelet, en Hazar Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Hemos hecho una síntesis de los versículos que teníamos que leer. Luego vamos a tomar a lo largo de todo el pasaje que hemos mencionado que vamos a meditar. En la lección pasada vimos que Nehemías, como gobernador de Judá y bajo la aprobación del rey Artajerjes, rey de Persia, mandó a que el 10% de las familias habitara en Jerusalén y el resto en las aldeas externas, en el territorio de Judá. Vimos también que los principales de los pueblos y otros varones se ofrecieron voluntariamente a vivir en la ciudad y trabajar duro para reconstruirla. Todos ellos tuvieron una bendición especial de parte del pueblo, y de hecho el Señor, nuestro Dios, los bendijo. Estos fueron aquel 10% de las familias de Judá. Pero en los versos que hemos leído se menciona los lugares que poblaron el otro 90% de las familias de Judá, incluyendo familias sacerdotales y levitas, servidores del templo. Es decir, Judá estaba nuevamente teniendo una organización de nación. Aunque eran conscientes que estaban bajo dominio del imperio persa, ¿qué debían hacer los judíos en cada lugar donde les tocó habitar? Ciertamente, vivir. El profeta Jeremías habló antes de la deportación a Babilonia y les dijo de parte de Dios que se sometan al rey de Babilonia. Así dice la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Y ahora yo he puesto, está hablando Dios, el omnipotente Señor. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Versículo 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo, y vivid. Hasta aquí la palabra del Señor en porción del libro de Jeremías. Lo que el Señor les estaba diciendo es que se sometan en primer lugar a Él, porque Dios había determinado ese plan, y que así se sujetaran al rey de Babilonia, a quien Dios mismo le dio poder para estar sobre las naciones.
incluso lo llama mi siervo. El pueblo de Israel debía aprender a estar bajo yugo, lo cual era inadmisible para ellos, porque el orgullo del pueblo de Israel como nación era mayor que el prestar atención a la voz del Señor. A nosotros, como Iglesia de Cristo, comprada con su sangre, nos manda a orar por nuestros gobernantes y a someternos a su autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, entendiendo que toda autoridad ha sido puesta por Dios, porque Él pone y quita reyes. Todo aquel que se resiste a la autoridad, resiste a Dios mismo. Comprendemos ahora por qué un creyente no puede participar de una manifestación en contra de la autoridad. Podemos participar como ciudadanos de marchas que no sean con fines de derrocamiento, sino a favor de la vida, de la familia, etc. Valores y principios cristianos. Pero tenemos también que ser conscientes que estamos bajo un sistema contrario al Señor, y los poderosos de la tierra hacen conforme a la maldad de su corazón, oponiéndose al Señor en todos sus mandamientos. Pero nosotros como creyentes debemos vivir, trabajar y orar para que nuestras autoridades tengan temor de Dios, como lo tuvo Ciro y Darío. Orar para que se conviertan al Dios vivo y verdadero, como quizás lo hizo Nabucodonosor. Al margen de lo que sean nuestros gobernantes, debemos vivir, desarrollarnos, esforzarnos y dar siempre testimonio de ser hijos de Dios, con la esperanza puesta delante de nuestros ojos, que un día vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y pondrá todo en su lugar y traerá a sus enemigos al estrado de sus pies. Al pueblo de Israel, ¿cuánto le hubiese gustado ser nación libre al retorno del cautiverio? Pero ese no fue el plan del Señor. Así que debían seguir para adelante, sometiéndose a la voluntad primeramente de Dios, aunque eso significara someterse a un imperio pagano. Así debían de someterse a toda autoridad, sea en la circunstancia que sea. En el Nuevo Testamento tenemos un claro ejemplo en el apóstol Pedro, quien dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando Pedro mandó esto a la iglesia, el rey era Nerón, el emperador cruel Nerón, quien 2 años más tarde lo mandó a ejecutar. Es curioso que Pedro al final de esta carta menciona que escribió su carta desde Babilonia, no que estuviera geográficamente donde se ubicó la Babilonia del cautiverio siglos antes, sino que lo dijo haciendo saber que el sistema del Imperio Romano era el mismo sistema opresor de Babilonia. Recordemos que en el Apocalipsis también hay juicios en contra de Babilonia, y está hablando del sistema perverso que opera en el mundo hasta que el Señor venga e instaure su reino milenial. Y hasta que llegue ese bendito momento en el que el ángel clame con voz potente: ha caído la gran Babilonia, como dice en el libro de Apocalipsis, nosotros como creyentes debemos vivir santa y piadosamente. En el capítulo 12 de Nehemías nos muestra el registro de 3 generaciones de sacerdotes, contados desde Zorobabel hasta Nehemías y Esdra. Inicialmente eran 24 turnos de sacerdotes que provenían del linaje de Aarón. De los 4 hijos que tuvo Aarón, Nadab, Abiú, estos murieron por juicio de Dios, pero quedaron Eleazar e Itamar. A los hijos de Eleazar, el rey David los organizó en 16 turnos. Al parecer, como dice la escritura, le habían nacido más hijos varones. Y a los de Itamar, 6 turnos. Cada turno servían un mes cada 2 años.
Para regresar a Jerusalén del exilio se les registró y de lo que ejercían tareas de sacerdocio, pero no se halló registro de ser descendientes de Aarón algunos y tuvieron que salir del sacerdocio. Esto lo podemos revisar en Nehemías capítulo 7, versos 63 al 64. ¿Por qué debían ser tan cuidadosos con la genealogía de los sacerdotes? Porque deseaban hacer la voluntad de Dios y no podían pasar por alto el mandamiento de Dios, en el que solo autorizaba entrar al templo a los descendientes de Aarón. Cualquier otro que no sea del linaje de Aarón podía morir inmediatamente. Por eso dice en el libro de Hebreos: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5:4. Nadie podía autonombrarse sumo sacerdote, ni siquiera sacerdote, si no fuese del linaje de Aarón. Y podía ser designado o elegido bajo los lineamientos puestos en la ley de Moisés. Hoy en día podemos y debemos aplicar este principio, que es el de servir en el pastorado solamente aquel varón que es llamado por Dios, confirmado por un pastor mayor, anciano, de la iglesia local y ratificado por la congregación. Lamentablemente en la iglesia cristiana a nivel mundial se ha secularizado tanto el pastorado que toman el liderazgo hombres que no tienen llamado, que Dios no los ha llamado al ministerio. Y en algunos casos hasta se han encontrado pastores inconversos, por lo que llevan a congregaciones enteras a la destrucción. Hermanas, para elegir a un pastor, en primer lugar debe verse su llamamiento en su manera de servir y vivir piadosamente en la iglesia local. El pastor de la iglesia local debe notarlo y orar para que Dios confirme ese llamamiento que se va notando que venga realmente de parte de Dios y no de hombre. Y debe orar este pastor de esta iglesia local que va viendo que Dios está levantando varones o un varón para el pastorado, debe orar para que la congregación lo note y también ore por aquel varón o varones que el Señor está levantando para ministrar a la grey de Dios. Esto es una cosa solemne, santa y que demanda mucha dependencia del Señor en oración. Es triste ver que existen muchas iglesias en las que falsos pastores que viven en pecado siguen ministrando y contaminan la iglesia de Cristo y el nombre del Señor es vituperado. Es penoso enterarse que hay quienes sirven como pastores o misioneros cuando por la palabra de Dios están inhabilitados para hacerlo. No saben que acarrean juicio para sí y con sus vidas de falsa espiritualidad corrompen y desvían a las ovejas del Señor. Nosotros como iglesia, nuestra iglesia en Vida Nueva, estamos orando para que el Señor ponga siervos de Dios temerosos para que formen un cuerpo pastoral. Pero no se puede poner un anuncio en el periódico y tampoco nadie puede autonombrarse pastor, ni nadie puede colocar a cualquier hermano que se quedó sin trabajo. Ya tú estás sin trabajo, vente a ser pastor. Jamás. Eso sería fatal para la iglesia. Más bien, como creyentes, como miembros de esta iglesia, oremos para que el Señor abra los ojos de la congregación y pueda ver a quién o quiénes Dios está llamando y confirme a ellos mismos que quizás ni siquiera saben que Dios los está llamando hace rato. Oremos para que sea tan claro para todos que toda la iglesia se goce cuando reconozcamos a quien Dios está ungiendo para servirle en un ministerio tan complejo y de tanta lucha espiritual como es el ministerio del pastorado. Hasta aquí la lección de hoy.
Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.